bien, lo anunciado entonces, vamos a conversar con Luciana Panque, analista política brasileña. Luciana, gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ustedes por invitarme, siempre a sus órdenes. Gracias, sí, efectivamente es la segunda vez que vamos a conversar contigo. Cuéntanos un poco, el presidente Bolsonaro ha decidido, se ha incorporado al Partido Liberal, ¿no?, para presentarse a la reelección el próximo año. Cuéntanos un poco de ese partido, para el Partido Liberal. Bueno, así es. Hubo como en la historia de Brasil, bueno, estamos viviendo, ¿no? En la historia de Brasil algo muy peculiar, algo muy raro, ¿no? Que es un presidente de la República tener como en su gobierno la mayor parte, ¿no?, del tiempo sin partido, sin ningún partido. Acá en Brasil la Constitución no prevé, no permite candidaturas independientes de los partidos políticos. Entonces, cuando ha sido elegido, ¿no?, en 2018, estaba en otro partido conservador y muy chiquito, como llamamos aquí en Brasil, nanicos, que son los partidos muy sin expresión política, ¿no? Y ya no era el primer partido donde Bolsonaro se ha enganchado, ¿no? Después, con su temperamento, que es mundialmente conocido como de una persona, ¿no?, con bastante personalidad, así que no tiene mucha negociación para las cosas, se ha quedado como la mayor parte de todo su gobierno sin partido. Ahora, cuando estamos al fin del año precedente, ¿no?, de las elecciones presidenciales del próximo año, que en Brasil ocurre en octubre de 2022, ahora ha sido como, no sé si la palabra sería evitado, pero hizo las negociaciones para entrar en ese partido liberal. Y fue como una situación bastante polémica por acá, porque no había un consenso, no había adentro del partido, no estaban como convencidos de que sería la mejor opción, por justamente la polarización y la polémica de este actual presidente. ¿Qué pasa? Es un partido, entonces, que tiene una historia de ser base, ¿no?, de ser la parte fuerte de los gobiernos, como llamamos para acá el centrão, que son los partidos que son los que regalan apoyo político en las decisiones del gobierno federal. Eso se ha pasado también en otros gobiernos, porque hay otros partidos que, mientras no están en los puestos de mando oficialmente, pero son diputados, senadores, que están como votan los deseos de los gobernantes. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, ese partido sí tiene como un líder, ¿no?, que fue juzgado por corrupción, hay todas unas cosas también polémicas. Y era para Bolsonaro haber como ingresado en ese partido hace ya un par de semanas, pero por esta polémica de no haber como consenso, varios diputados y senadores, otros líderes, ¿no?, pensaban que no sería una buena idea para las elecciones tener esa asociación con su nombre, con el nombre de Bolsonaro. Pero después, al fin del día, sí ha ingresado en ese partido y ahora seguramente que será candidato para las próximas elecciones como para la reelección en nuestro país. Hay como una corrida electoral, una disputa, una fuerte polarización, ¿no?, Bolsonaro, Lula, y finalmente también se ha empezado el diseño de una tercera opción y todo está muy movido en nuestro país. De acuerdo. Ahora, precisamente en Brasil existen una cantidad impresionante de partidos. Confírmame, bueno, para empezar, tienen un parlamento muy numeroso, no sé si son 700 o 600 en la Cámara de Diputados, y hay, me parece, como 30 partidos representados en esa Cámara, ¿no? Verdad que sí. Son más de 500 diputados y diputadas. Tenemos 33 partidos políticos, si no me falla la memoria. Entonces hay partidos muy fuertes, muy consolidados y otros que son estos que
entran en el juego de la política para hacer como apoyo a los mayores y todo lo demás, pero están representados en la Cámara y esto afecta a todo el sistema electoral, porque en las elecciones municipales, de las alcaldías, de todo lo demás. Pero son de verdad muchísimos partidos, 33. ¿Y el Partido Liberal es un partido antiguo o es reciente? Él es más antiguo, porque es una reformulación de otros partidos, y forma parte de un partido que no es grande, pero es fuerte aliado de Bolsonaro. De acuerdo. Bolsonaro en general no ingresa en partidos grandes. Los grandes partidos no llegan a una conclusión de que, sí, vamos a apoyarlo. No, porque no hay una tradición de su política. Hay una tradición de verdad de cambio de partidos y de cambio de... no le voy a decir como de intereses, pero cambia de partidos, donde puede mandar o donde puede ser como el consenso, el líder, ¿no? Ahí está, pero no, nunca está en grandes partidos. Claro, sí, leí que a lo largo de toda su trayectoria como parlamentario, 20 años, ha estado en 9 partidos. O sea, es un no diré trotamundo, sino trotapartidos. Totalmente, Francisco, brillante, trota partidos y son 30 años de la política, es muchísimo tiempo. Sí, pues. Él, sus hijos y todo, y forman parte los hijos también de partidos distintos, entonces es como, aquí llamamos como si fuera casi una mafia, ¿no? Una mafia familiar, porque están en varios partidos y esos partidos como... defienden pautas o acuerdos o cosas así. Es como una broma, ¿no? Trota partidos y también trota esposas, porque tuvo como 3, 4 matrimonios, algo así. Y en su elección dependía la familia hetero y tradicional y todo lo demás. Entonces es todo muy contradictorio entre sus actitudes y su comunicación, ¿no? De acuerdo. Ahora, bueno, él en este momento su popularidad está muy baja, ¿no? Está muy baja. Está la posibilidad, bueno, la posibilidad acá es que se parece cada vez más a la probabilidad de que Lula vaya a ser candidato. Pero ha surgido también la figura, efectivamente, de Sergio Moro, ¿no? Del ex juez que además fue ministro de Bolsonaro, ministro de Justicia, con el que después se peleó. ¿Qué posibilidades tiene Sergio Moro en esta elección? Triángulo tan interesante. Bolsonaro, Lula y Moro. ¿Por qué? Moro fue el juez responsable por poner a Lula en la cárcel. Era el jefe de la operación de la Policía Federal, ¿no? Para ponerle no de la policía, pero de la Justicia Federal, ¿no? Perdón, para meter a Lula en la cárcel en 2018, justamente para no estar en la disputa de las elecciones, para no ser más un contrincante, ¿no? En las elecciones. Y hay toda una polémica que llamamos como lawfare, ¿no? Cuando la justicia toma un partido, toma una posición que no necesariamente está siguiendo la Constitución Federal. Entonces, Moro, con su grupo político que se ha conformado adentro del ministerio, pero antes de ser ministro, cuando era juez, es toda una polémica dentro de grupos, porque se presupone en Brasil que los jueces y toda la área jurídica no tiene partido, no tiene connotación política y no tiene como una recomendación de otros políticos para accesar o ascender determinados cargos. Entonces hay concurso público, todo lo demás. Entonces hay como una... expectativa, ¿no? Que la justicia brasileña sea o fuera, ¿no? Basada en hechos, documentos y todo lo demás. Y es público, es muy conocido la historia de su compañero, el compañero de Moro, el otro juez, que dijo, bueno, no hay pruebas, pero hay evidencias de que hubo corrupción, y metieron Lula en la cárcel, ¿no? Después, pasar la elección, salió de la cárcel. Es algo muy, no sé qué la historia va a contar en el futuro sobre eso. Entonces, después que Moro metió Lula en la cárcel, Bolsonaro fue elegido
Bolsonaro lo ha invitado para formar parte de su gobierno, para ser como, wow, Moro, el juez, el héroe, ¿no?, de la justicia, puso un corrupto, ¿no?, en la cárcel, algo así. En ese momento hubo la consolidación de Moro como héroe nacional, en contra la pauta de la corrupción. Bolsonaro también fue elegido así, por la familia, por el país, ¿no? El país no puede ser gobernado por comunistas y cosas del género, aunque Lula nunca fue comunista, pero estas opiniones, ¿no? Y Moro ha entrado en el gobierno brasileño, en gobierno de Bolsonaro, como recomendación, invitación de Bolsonaro, y fue un gran triunfo, ¿no?, una gran fuerza para el gobierno Bolsonaro, hasta que Bolsonaro no intentaba intervenir, ¿no?, influenciar la actuación del juez. No, el juez de la justicia, cuando Moro era juez de la justicia, no tenía como libertad para trabajar. Entonces, Moro y Bolsonaro han peleado, han rompido sus alianzas. Bien, pasado ese tiempo, Moro siguió su carrera jurídica, consultoría, todo lo demás, se fue como a Estados Unidos, algo así, y ahora está en un partido que es un partido que se llama Podemos, y es un partido que tiene una base sólida, es también base de apoyo, un partido muy tradicional, pero que ha cambiado de nombre hace pocos años. Ha hecho como sacado el nombre partido para poner la palabra Podemos, ¿no?, para tener una nueva reconfiguración en la política. Pero es un partido tradicional y es un partido muy de centro. Entonces, mira, es como un triángulo, casi un triángulo de odio, no es de amor, no, es un triángulo de odio, de traiciones, na novela en Brasil, porque uno fue metido en la cárcel por el otro, que era amigo del actual presidente y hoy es enemigo, y sí, ya está empezando, Sergio Moro ya está empezando su comunicación como muy probable, creo que es imposible no ser, candidato presidencial también en 2022. Eso significa que va a recibir votos de la gente que se quedó decepcionada con Lula y con Bolsonaro. Esto es posible que acabe recibiendo votos de esa gente. Ya, sí, como tú dices, es una verdadera telenovela, ¿no? Y los brasileños son buenos para las telenovelas, pero esto es una telenovela real, digamos, en la realidad. Bueno, vamos a ver. ¿De realidad qué es eso? Sí, eso va a estar ¿Perdón? esto va a estar muy interesante, vamos a ver qué sucede. Quería preguntarte, hablando de jueces, ha sido nombrado por el Senado, por recomendación del gobierno, un juez a la Corte Suprema que es, entiendo, un juez evangélico. ¿Cómo va a cambiar eso? ¿Cómo está ahora en este momento la configuración de la Corte Suprema brasileña y hasta qué punto eso puede tener un impacto en las decisiones de la Corte Suprema? Acompañando la nominación, ¿no?, la nombración de este juez, que es André Mendonça, y observé que en su discurso en el Senado Federal ha defendido como las bases constitucionales. Es evangélico, ¿no?, es un cura evangélico, tiene formación universitaria en teología y es juez. En su recomendación, que es recomendación del gobierno, es recomendación de Bolsonaro, Bolsonaro dijo, quiero un juez terriblemente evangélico, quiero un juez cristiano. Y Brasil es un estado laico, aunque sea oficialmente como católico, ¿no? Pero en su gestión es un estado laico, un estado que no se configura como basado en las religiones, muy al contrario, nuestra Constitución permite la libertad religiosa, ¿no? Bien, con eso se temía que este juez llegaría al Supremo Tribunal con un discurso más conservador. Bien, su discurso de verdad sí es conservador, pero eso en
en el cuestionamiento, ¿no?, que el Senado brasileño lo hizo, ha afirmado que defiende el matrimonio, por ejemplo, de personas del mismo sexo, que entiende que es fundamental la libertad religiosa, también que todo se basará en la Constitución, que el presidente no tiene influencia de nada. Entonces, es como, fue muy diplomático en los cuestionamientos. Contestó lo que la gente quería escuchar. Y hay una briga, ¿no?, una pelea, perdón, muy fuerte entre Bolsonaro y los jueces del Supremo Tribunal Federal, del Tribunal también igualmente electoral, porque son poderes que se equilibran, son los poderes que fiscalizan Bolsonaro, fiscalizan todas las acciones del gobierno y las juzgan. Y, teóricamente es eso. Había entonces el temor, bueno, no se ha pasado el temor, porque no sabemos qué va a pasar cuando este juez va a ingresar, ¿no?, en el Supremo, de que pautas o planteamientos, perdón, de Bolsonaro se van a quedar más suavecitas o algo así, o se van a quedar como debajo de la mesa, ¿no?, como escondidas para después se analizar todo eso. Y su aprobación hubo 19 votos sí, 9, si no me falla la memoria, no. Entonces no fue consensual, nada de eso, y es como una apuesta del gobierno para tener como sus ojos, ¿no?, adentro de los tribunales. De acuerdo, efectivamente, sí, ha generado, como acá vimos, efectivamente que había generado bastante polémica. Y ya como última pregunta, estaba leyendo que ahora sí Brasil ha entrado en recesión, ¿no? Su economía está realmente... Bueno, se supone que ahora las economías están levantándose tras el año 2020, que fue absolutamente desastroso, pero en Brasil han entrado en una recesión, o sea, la cosa está mucho más complicada que en otras partes. Ahora oficialmente recesión, porque ya sentíamos en a diario, ¿no?, todo eso, porque la economía no va. El dólar está como en las alturas, ¿no?, la gasolina, está todo absolutamente muy caro en nuestra economía. Los empleos se han bajado, mucha gente que no, ahora viviendo en las calles de las grandes ciudades. Esto es tremendamente fatal, es muy triste. Estuve en São Paulo, ¿no?, que es nuestra ciudad más grande, y es una pobreza en todas las partes. Y esta recesión política, claro, no tiene un conjunto de cosas, ¿no?, que se llevaron a eso. La má gestión pública, seguramente. Y la inversión, por ejemplo, ahora, ¿no?, en programas sociales en las vísperas de las elecciones. Entonces hay un programa social de pago para la gente que está con el desempleo de R$400 al mes. Y antes, este programa, durante toda la pandemia, cuando la gente estaba desempleada, era de R$100. Entonces, algo así muy evidente que es una acción populista electoral, ¿no? Y ha como desequilibrado todos el tesoro, ¿no?, nacional y todo lo demás. Y la economía no va, de empresas cerrando, la comida, todo muy caro, mucha pobreza, y la gente intentando como emprender y hacer como otras cosas. Uno de los retos más fuertes para el próximo año, para las elecciones presidenciales, es la economía. Seguramente es la economía. Y hay una tendencia, ¿no?, que se pasa no solamente en Brasil, pero en todos los países, donde la economía está mal, el presidente o la presidenta también se queda mal. Esto claro. El rechazo de Bolsonaro es muy grande, ¿no? Pero tiene sus fans, ¿no? Su equipo, que sí, vamos, pero cuando se llega al bolsillo y no hay plata, creo que esto se complica muchísimo más. A ver, entonces,
si nos recuperamos, ¿no? En tiempo. Pero independientemente de esto, si se queda Bolsonaro en el gobierno, si entra Lula, Moro, Doria, que es el gobernador de São Paulo, el próximo presidente tendrá este compromiso fiel, creo que será uno de los principales temas de campaña, no solamente la salud, porque se piensa que la pandemia ya está, que está todo bien, ¿no? La gente vacunada, pero la economía, esto sí, estamos en recesión, está muy fatal. Creo que es la primera vez en no sé cuántas décadas. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, Luciana, muchas gracias por estas explicaciones bastante completas. Hemos visto varios temas. Pues nada, estaremos al tanto de lo que siga pasando en Brasil y cómo van sobre todo evolucionando estas candidaturas. Gracias otra vez y te molestaremos tal vez en alguna otra ocasión. Seguramente, espero que sí, que me molesten, porque no es una molestia. Es un gran placer conversar con ustedes y me quedo a sus órdenes para lo que necesite. Y seguramente el próximo año seguimos nuestra charla para acompañar las elecciones presidenciales acá en Brasil. Les envío un cordial saludo, un abrazo muy fuerte desde Brasil hasta toda la gente de Perú y de todo el mundo que nos acompaña. Muchas gracias. Gracias a ti, Luciana. Muy bien. Entonces, la pregunta planeta... Aquí la tenemos. ¿Por qué Puerto Rico pertenece a Estados Unidos? Regresamos.